Ahí les comparto la oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, en el silencio este día que nace, vengo a pedirte paz, sabiduría y fuerza. Hoy quiero mirar al mundo con ojos llenos de amor, ser paciente, comprensivo, humilde soy, bueno. Ver detrás de las apariencias de tus hijos como lo ves tú mismo para así poder apreciar la bondad de cada uno. Cierra mis oídos a toda murmuración, guarda mi lengua de toda maledicencia, que solo los pensamientos que bendigan permanezcan en mí. Quiero ser también intencionado y justo, que todos los que se acerquen a mí sientan tu presencia. Revísteme de tu bondad, Señor, y haz que durante este día yo te refleje. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No olviden, jóvenes, colocar su presente en el aula de Moodle. Recuerden que hoy es semana de exámenes. Estamos en semana de exámenes y así que las asistencias cambian de valor. En semana normal vale una falla cada día, pero en semana de exámenes vale por tres inasistencias cada día, según la norma de vida estudiantil. Así que, por lógica, por la manera que estamos evaluando la asistencia, cada asistencia no colocada en semana normal vale, cada marca, mejor dicho, no colocada en semana normal vale 0,5 de asistencia. Es decir, que con las dos marcas completan una asistencia cotidiana. Pero en semana de exámenes cambia la disposición. Cada marca equivaldría a falla y media para que entre las dos marcas se acumulen las tres fallas de la semana de exámenes. Entonces, es decir, que cada marca que uno coloque vale por media perdón, por falla y media, por 1,5 prácticamente de asistencia cada marca. En todo caso, pues cualquier circunstancia que ocurra esta semana, por el tema de las clases, sea por la energía, por caída de la electricidad, bueno, de la energía o por la parte del internet, cualquier cosa tienen que documentarlo bien, ¿verdad? Bájense esta aplicación que bueno, la mayoría de teléfonos hoy en día traen grabador de pantalla, pero si no, pues utilicen la AZ Screen Recorder. AZ Screen Recorder, que esa aplicación es muy buena para grabar la pantalla, ¿verdad? Y graban rápidamente ahí para mostrar el link. Mire que estoy queriendo entrar al aula, pero no me queda grabado. Entonces, digo, no puedo entrar. Lo graban en unos cuantos segunditos y lo guardan como prueba para que cuando tengan acceso a internet me lo mandan, ¿verdad? Como una constancia y de esa manera yo les puedo ayudar a quitar las insistencias y colocarles el permiso correspondiente. Pero todo tiene que hacerse con ese orden. Lo pido siempre porque siempre, además de algunos, ahorita incluso en la mañana, me están mandando excusas y permisos, pero estoy con toda la disposición de hacerlo, pero es importante cumplir con la normativa. Y la normativa dice que cada permiso tiene que ser presentado con una documentación debida, ¿verdad? Dice debidamente documentada. Cada excusa debe estar debidamente documentada. Significa que debe haber algún tipo de documento que demuestre la imposibilidad de asistir a clase. Si es por energía, si no hay constancia de la EH, grabar un video. Si ya no hay internet, grabar un pequeño video. Pero algo que demuestre que realmente en la hora de la clase, me dicen, por ejemplo, ahí en el video, mire, Lick, son tal hora, muestran el reloj, es tal hora, yo quería entrar a la clase, pero mire que aquí no tengo internet en la casa. Eso es todo lo que ocupo, con su nombre, y ya con eso le doy el permiso. No tengo ningún problema para colocar un permiso si ustedes cumplen con ese pequeño requisito, ¿verdad? Que es lo importante, para manejarlos en transparencia y en la verdad como tiene que ser. Bien, comparte la diapositiva para Liz, continuar. yo le tengo una pregunta. Dime. Estaba revisando las tareas de ese segundo parcial y vi la de entregar las publicaciones del valor eje en las redes sociales. Ujú. Y vi que usted ahí puso en una plataforma que debe ser como publicación y no como historia, pero me acuerdo que cuando usted no las Sí, explicó acá, dijo lo que puede ser hice. historia. Voy a darle la posibilidad de hacerlo, ¿sí? Puede ser en Ok, historia o en muro. Cualquiera de las dos. gracias. Sí, ok. Em, ¿Alguna otra pregunta? Dime, Carla. Las publicaciones las comenzamos desde hoy, ¿verdad? No. Comienzan a partir del tercer parcial. Todavía estamos en la cuarta semana del primer parcial. Ok, La semana de exámenes gracias. es parte de la primera semana. En cuanto al contenido, sí comenzará quizá el contenido un día antes del examen, ¿verdad? Para el segundo parcial. Es decir, que el contenido que entrará a examen será hasta lo que veamos el día. Si el examen es el jueves, pues hasta el martes, de mañana, ¿verdad? Hasta ahí llegaría el contenido para el examen. De ahí en adelante lo que veamos el día miércoles, digamos, será para el segundo examen. Dime, Jelian.
Buenos días, licenciado. Entonces, las publicaciones a partir de la otra semana. Sí, a partir del próximo lunes. Ok, De lunes a gracias. jueves, cada uno de los días, de lunes a jueves por 3 semanas consecutivas. Y lo van guardando en un documento de Word para después mandarme todo en un solo paquete. ¿Ok? Bien, prosigamos chicos. Vamos a ver la introducción a lo que sería el conocimiento prefilosófico. Todavía no estamos viendo filosofía. Miren qué interesante. Llevamos ya 2 semanas y no estamos viendo todavía filosofía porque estamos haciendo esta introducción que nos piden de tipos de conocimiento, límites de conocimiento, toda esta parte que sí es filosófica, pero en cuanto a las escuelas filosóficas todavía no lo hemos visto, que es prácticamente la parte histórica. Esa es la parte que no hemos visto todavía, pero la veremos muy pronto. Mito, magia y religión. Hablemos de estos elementos que conformaron el conocimiento del hombre antes de que hubiera filosofía. Pero antes debo comenzar también diciendo, a través del contexto de Colosenses capítulo 1, versículo de 15 al 20, siempre me piden hacer alusión a la palabra de Dios y con gusto lo hago. em, para Pablo, ¿Cristo es un mito o no es un mito? Cristo no es un mito. Para Pablo, Cristo es el ser, el origen de todo, la causa de todo. De hecho, cuando leemos Colosenses capítulo 1, del 15 al 20, de hecho, desde mucho antes, si quieren veamos el texto para que lo veamos en pantalla. Aquí tengo la palabra de Dios. Ay, no cerré la aplicación, permítame. Sí, sí, la tengo abierta. Es que no me lo detecta el Zoom, permítame. Ahorita sí, ya lo detecto. Ahí está. Veamos aquí en la palabra de Dios en Colosenses capítulo 1, versículo del 15 en adelante. Aparece la preeminencia de Cristo en Pablo. Dice claramente, Cristo, Él es imagen de Dios invisible, ¿verdad? Es imagen de Dios invisible, primogénito de toda la creación, ¿verdad? O sea que está desde antes de la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, en los cielos, en la tierra, las visibles y las invisibles, tronos, dominaciones, principados, potestades, todo fue creado por Él y para Él. Entonces, ¿quién es Cristo para Pablo? Para Pablo, Cristo es la causa de todo, es el creador, junto con el Padre, ¿verdad? Es el que crea junto con el Padre, es la palabra creadora del Padre. Todo fue creado por Él y para Él. Y Él existe con anterioridad a todo y todo tiene en Él su consistencia. Después habla ya de la parte espiritual a nivel de la preeminencia de Cristo también como cabeza de la iglesia. En adelante. Pero hasta aquí, por lo menos esta parte es interesante. Todo fue creado por Él y para Él. A diferencia de hecho, cuando incluso se presenta ante los famosos epicúreos y estoicos en el Ágora, también les dice claramente, ¿verdad? Yo les vengo a hablar de ese Dios desconocido. ¿Verdad? Dios que no habita en templos humanos y todo eso. Entonces Pablo de alguna manera empieza a aclarar quién es Jesucristo. Cristo evidentemente es para Pablo la razón de ser de todo. Y desde ahí hay que entender que no es como los otros, no es como los mitos que existían aledaños al pueblo de Israel o al pueblo cristiano, sino que se distingue en gran medida en que para Pablo es el verdadero y todos los demás son falsos. Igual que el pueblo de Israel creía que todos los dioses eran falsos, excepto el Dios de que ellos, el Dios que se reveló a ellos. Y eso es algo bien interesante. Cuando miramos el tema de la explicación del mitos al logos, y de hecho ya lo vamos a platicar, ahí miramos un poquito cómo el pueblo de Israel se distingue muchísimo de lo que creían los pueblos aledaños. Ya vamos a ver esa gran diferencia. En Sabiduría capítulo 13, versículo del 1 al 7, dice que hubo un tiempo de la ignorancia de los hombres. Estoy tratando de sintetizar lo que está aquí. Hubo un tiempo de ignorancia donde los hombres se dejaron extasiar por las cosas que miraban. El cielo, el fuego, el viento, el aire huracanado, la bóveda estrellada, a todo eso le rendían culto de adoración, ¿verdad? Pero es un tiempo del cual el hombre, queriendo encontrar a Dios a tientas, se quedó simplemente maravillado por las cosas, en la búsqueda de esos seres superiores, creyendo que eran seres en realidad superiores. Pero dice el autor, pero ahora piensan que si esa belleza los dejó extasiados, cuanto más perfecto y más bello ha de ser el autor de la belleza misma, que es el autor y el poder que él tiene, lo que dejó sobrecogidos a aquellos que miraron los fenómenos. Imagínense cuánto poder y hermosura tiene Dios, porque a través de las criaturas se llega por analogía a encontrarse al Creador. Es decir, basta contemplar la gloria de las cosas para poder llegar al Creador mismo. Eso es lo que básicamente nos enseña acá. Por lo cual hay que tener en cuenta de que no debemos de quedarnos solamente en la belleza de la materia. Tenemos que ahondar mucho más allá. Preguntarnos de dónde procede todo esto. Que ese es el fondo, perdón, ese es el principio por el cual van a surgir los primeros grandes mitos.
queriendo dar explicación a cómo surgió todo lo que vemos alrededor. De la Fratelli Tutti nos recuerda que cuando busquemos a Dios hay que hacerlo con corazón sincero, porque puede ser que lo empañemos con cuestiones ideológicas o instrumentales y además terminemos dañando y no reconociendo como compañeros de camino a los que viven con nosotros, que son nuestros hermanos. Entonces, cuando decimos que creemos en Dios, ¿verdad? Tiene que ser un Dios a partir de la misma fe pura, sin ninguna ideología, porque las ideologías a veces terminan incluso excluyendo, expulsando a Dios de la sociedad. Y ya sabemos lo que pasa en una sociedad cuando la sociedad pierde la conciencia de Dios. Los derechos de los hombres son pisoteados, el hombre pierde su propia dignidad. Entonces es importante entender que cuando se le quita la libertad de religión a las personas, terminamos generando una sociedad realmente atormentada. ¿Verdad? Sin libertad religiosa, la humanidad queda prácticamente empobrecida, privada de esperanza y de ideales, que la religión también provee a través de su enseñanza. Entonces, de alguna manera, el Papa hace el llamado a las naciones con ese texto de no impedir que el hombre intente buscar a Dios de la forma como realmente su corazón le dicta. En cuanto al libro de la clase, en la página 17, Pedro Chávez Calderón nos dice que el mito son conjuntos de narraciones y doctrinas tradicionales de los poetas. Veamos entonces el origen del mito. Según él, procede de los poetas acerca del hombre, del mundo y de los hombres. Buscaron explicar de manera fantástica el origen de los hombres. No comenzó con la religión, por tanto. Hay gente que cree que la mayoría de los mitos, por lo menos en el mundo griego, por lo menos, no comenzó con la religión. Los mitos comenzaron con los literatos, con los que inventaban novelas, con los hombres como Homero, con la Ilíada y la Odisea, que en medio del fenómeno histórico que intentaban narrar, metían la participación de Zeus, de Hera, de Hades, de Afrodita, de Atenea, ¿verdad? En medio de todos ellos, de todos los eventos humanos, mostrándolos como consejeros, como los que ponían los retos o las ¿cómo se puede decir? Los que ponían los grandes, sí, retos prácticamente los grandes héroes. De esa manera es como realmente aparecen los dioses ahí, ¿verdad? Adornados por la retórica de aquel momento, ¿verdad? Vamos a entender cuando miremos a Anaximandro la gran diferencia de cómo escribían los poetas a cómo van a terminar escribiendo los filósofos. Y en este sentido, entonces, el mito se queda como una narración ficticia, ¿verdad? Por tanto, decimos que es una narración fantástica donde usa el lenguaje simbólico, donde se trata de hablar del origen de las cosas, del ser, de la civilización, del hombre, de la cultura, ¿verdad? Queremos entender cómo surgió la guerra, porque hay un dios de la guerra. Queremos entender cómo es que surge la muerte, porque es un dios de la muerte, hay un dios de la muerte. ¿Verdad? Hay un dios para todo. Empiezan a crear dioses para cada cosa, que patrocine cada cosa del ser humano. Un dios para la música, un dios para el arte, un dios para la parte de la política, un dios para la parte de la fortuna, un dios que se encargue de la magia, un dios que se encargue de cualquier cosa. ¿Verdad? Del dios de la violencia, como la diosa Vía, que es la diosa de la violencia. Entonces, estas divinidades que van apareciendo ahí, forjadas por los grandes poetas e inventores de aquel momento, servían como para dar una especie de explicación a cada fenómeno humano. Pero obviamente a los filósofos no les satisfacía ese tipo de conocimiento. Por tanto, se va a generar una lucha entre el mitos y la manera o el método que utilizan los filósofos, que es el logos. El mitos es lo que diríamos lo ficticio, lo inverosímil, ¿verdad? Explicaciones fantásticas. Y el logos es la explicación racional y objetiva de las cosas. De hecho, el logos habíamos dicho que se puede de alguna manera describir como la razón. Por lo cual intentan dar explicaciones racionales y no mitológicas a los fenómenos. Ahora, el mito no hay que tampoco despreciarlo tanto, porque muchos de los mitos también tenían una enseñanza pedagógica. Eran utilizadas como Platón lo utilizó, como alegorías para dar enseñanzas. Así que el hecho de que hablara de dioses y procesos sobrenaturales no le quita en realidad la riqueza que trae. Ya veremos más o menos a qué me refiero con esta riqueza. Cuando miramos la diferencia entre los griegos, los hebreos y el resto de culturas, notamos que tanto los hebreos como los griegos lucharon contra la parte mitológica, pero cada uno de manera distinta. Mientras que los griegos utilizaban el logos como la herramienta para luchar contra el mitos, ¿qué utilizaba el pueblo de Israel para poder luchar contra los mitos dentro de su cultura? Utilizaban la historia versus el mito. A qué nos referimos con ello? Lo explico. Los griegos entendemos muy bien. Entendemos que la razón versus el mito es porque obviamente querían ver razonamientos objetivos, constatables en la realidad, diferentes al mito que no se puede constatar.
¿Ok? Entendemos muy bien esa diferencia, pero en cuanto a la historia versus mito, ¿cómo hacían los judíos? ¿Cómo es que los judíos estaban tan conscientes y creían realmente que el Dios de Israel no era un mito, sino que todos los demás dioses alrededor lo eran? ¿Cómo llegan a ese conocimiento? ¿Por qué tanta seguridad en ellos? Fíjense que no hubo ninguna otra cultura en la antigüedad, no hubo ninguna otra cultura, y quien la encuentre me la muestra. Otra cultura que ha dicho los dioses ajenos son falsos. Nunca. Siempre fue tu Dios es contra los míos, eso sí. Pero de mi Dios es el único verdadero y tus dioses son falsos, eso no ocurría en ninguna otra cultura. Solo ocurrió en Israel. Es el único pueblo monoteísta de la historia que tuvo esa lucha ideológica también de luchar entre el concepto del Dios que ellos tenían y el concepto de los dioses paganos. Eso nos debe poner en sobrealerta, porque dado que no es igual que el resto de culturas, pasó algo diferente ahí. Hubo un tema de carácter epistemológico muy diferente en Israel con respecto a lo que los demás pueblos tenían. Quiere decir que hay un conocimiento diferente en Israel, diferente al conocimiento que comúnmente tenían todas las demás civilizaciones de la historia. Entonces, esta particularidad nos debe poner en sobreaviso de que hay algo raro. ¿Cómo es que hace el pueblo de Israel para utilizar la historia versus el mito? Bueno, simple. Cuando querían demostrar que realmente el Dios de Israel era el verdadero, ponían a prueba a los reyes, ponían a prueba a los falsos profetas, ponían a prueba a los magos, ponían a prueba a todos, como el caso de Elías. Elías, para poner a prueba el poder que tenía Dios y la falsedad de los dioses paganos, de estos magos que surgieron en el medio del pueblo de Israel, que abandonaron al Dios verdadero para irse con dioses falsos, para poder probar la veracidad del Dios en el cual creía Elías, lo ponen a prueba de colocar a una víctima en un altar, le echan agua a la víctima, ponen a la víctima, y la proeza era, órenle ustedes a sus dioses y yo le oraré al mío y a ver quién responde, ¿ok? Oraban aquellos hombres, se devanaban toda ahí orando alrededor del altar para que la víctima del sacrificio se prendiera en fuego por el poder de Dios, de los dioses, mientras que Elías se quedaba esperando. Después, cuando le tocó el turno a Elías, Elías simplemente, ¿verdad? Hizo algo aún más drástico. Echó agua encima de la víctima. O sea, la empapó de agua, el altar y todo, para mostrar que el poder de Dios podía incluso encender la víctima aún con el agua. Entonces, boja a la víctima, ora al Señor con mucha humildad y Dios le responde y prende en fuego todo el altar. Entonces, ¿qué le quedó que hacer al pueblo extranjero o a la gente extraña que estaba con los dioses paganos? Pues darse cuenta quién era el Dios verdadero. Entonces, ese tipo de actos ocurrieron muchas veces en el pueblo de Israel. La prueba de los dioses de Egipto contra los dioses de Israel cuando son liberados, ¿verdad? El faraón ahí guiado con sus mitologías y todo, queriendo raptar al pueblo esclavo y no pudiendo hacerlo porque Dios estaba cuidando al pueblo de Israel. Lo hizo escapar de Egipto. El hecho histórico de cómo surge Israel como patria, como surge con la nación de Israel, surge inmediatamente después de la organización de las 12 tribus, cuando aparece el primer rey. ¿Y cómo lograron tener al primer rey? ¿Y cómo logró llegar al reinado, por ejemplo, David? ¿Verdad? Ganando una batalla solo con la ayuda y la fe en Dios. Es decir, una batalla que estaba prácticamente vencida de alguna manera, pero con el poder de Dios la pudieron ganar. Un simple hombre chaparrito, ¿verdad? Con 5 piedritas enfrentado a un tremendo peleador como Goliat de Gat y toda su armada. Y lo venció. Entonces, cada evento histórico que ellos ven, que Dios promete algo y se va cumpliendo con Abraham, a Abraham le prometen una tierra que emana leche y miel y le dan una tierra en descendencia y logran sus hijos llegar a tierra prometida, ¿verdad? Esas promesas cumplidas de parte de Dios les demuestra a los mismos pueblos de Israel que el Dios que les habló es el Dios verdadero. Diferente a las demás divinidades que no pudieron hacer nada contra el Dios de Israel. Los mismos reyes como Nabucodonosor, del pueblo de Babilonia, llegaba a reconocer la grandeza de Dios cuando metieron al horno a aquellos 3 jóvenes y ellos estaban orando, cantando ahí, orando en medio de las llamas y no les pasó nada, ¿verdad? Más bien entró en temor el rey Nabucodonosor al ver que el Dios de estos hombres, como, ¿cómo se llaman estos chicos? Se me escapan el nombre de los tres. ah, Se me escaparon el nombre de los tres. Están mencionados en el cántico de Daniel. Sadrach, Mesach y Abednego, creo que son. Gracias. Sí, exactamente ellos. Estos jóvenes salieron ilesos, ¿verdad? Y quedaron prácticamente
como prueba histórica para el pueblo de Israel de la acción de Dios en medio de la lucha ideológica y política con un hombre como Nabucodonosor. Entonces, esa es la manera como ellos van dándose cuenta y luchando contra todos los mitos. Por eso Israel logró vencer muchos de los mitos y quedarse sin ningún mito, más que solamente la fe en un único Dios. Así como se logra constituir prácticamente el monoteísmo en Israel. En el caso de los griegos, utilizaron la razón, utilizaron entonces la lógica. Y esto va permitiendo que aparezcan algunas escuelas filosóficas que van a estar luchando contra esta forma de explicación tan fantástica y empezarán a buscar más bien pruebas racionales del surgimiento de los seres, por ejemplo. Algunos mitos entendamos que coinciden con el logos, es decir, hay algunos mitos de la antigüedad que tienen tanto lenguaje simbólico que coinciden con lo que de repente creemos. Como explicaba yo de repente en el tema de algunas palabras que utilizamos en la vida cotidiana. No creo, a ustedes no les explicaba, sino a otra sección. Por ejemplo, hay algunas palabras de nuestro idioma que surgen del pueblo de griego, que vienen de los dioses griegos. Por ejemplo, vaya, el nombre de los días de la semana, ¿verdad? Eso es algo que depende de los dioses antiguos. En el caso de ¿cómo se llama? De algunas palabras como la palabra violencia, circo, la palabra eólica, la energía eólica, por ejemplo, la palabra eolo o eólica viene del dios Eolo. Muchas palabras han quedado en nuestro idioma, que son nombres de divinidades antiguas, no lo vamos a poder evitar utilizar, porque esas quedaron como parte del mismo lenguaje humano. Hay que recordar que nuestro idioma en un 60% proviene del griego. Para Aristóteles, algunos de los primeros mitos griegos sobre la creación, el logos y el mitos coincidían. Y Platón los va a utilizar también como maneras de enseñanza. Los mitos que él inventa incluso son para dar una enseñanza literaria. Así como cuando se inventaron Caperucita y Caperucita Roja y cuando inventaron los tres cochinitos. La intención del que creó los cuentos no era engañar a la gente, era poder dar una enseñanza moral a través de esa historia a los niños. Llevarlos a un mundo de fantasía para que pudieran comprender un valor importante. ¿Ok? De igual manera, algunos poetas también hicieron lo mismo, ¿verdad? Escribían de esa manera para dar una enseñanza detrás del mito. Por eso digo, no descartemos todos los mitos, porque puede ser que tengan una enseñanza importante, que hablen de la fidelidad. Ahorita que está muy de moda otra vez lo de los Caballeros del Zodiaco, en Netflix estoy viendo que hay una nueva serie. Qué bonito es que detrás de esta historia de los Caballeros del Zodiaco se pongan en alto el tema de la justicia, el tema de la hermandad, el tema del sacrificio por el otro, el tema de la fidelidad. Todos esos temas, el tema también del honor. Entonces vemos cómo muchos valores están detrás de esa representación mitológica de estos personajes ficticios, pero que intentan enseñar una enseñanza de fondo, ¿verdad? Y ese tipo de series para niños son las que realmente necesita el mundo, para sembrar estos valores en medio de la sociedad. Necesitamos realmente los mitos. Superman es un mito y miren lo que nos enseña a través de Superman. Que últimamente lo hayan querido transformar en un ser que se convierta hasta un ser dictatorial, porque hay algunos cómics que llevaron a Superman a convertirlo en una especie de ser tirano. Eso no era el principio del cómic. La idea original del cómic era convertir a un superhombre venido de otro planeta en un estandarte de justicia para el mundo, que después la historia se pierde, y esos son inventos de las últimas etapas de estos cómics de los últimos años, de los 90 para acá. Empezó a caer el perfil de los grandes personajes que intentaban parecer prácticamente el estandarte de la justicia, del honor, de todo esto, ¿verdad? Y los han convertido prácticamente simplemente en un personaje con el cual pueden jugar a inventar cosas incluso negativas. Pero como digo, el principio, en la mente del primer dibujante de estos personajes, no estaba esa idea quizá, sino la de convertirlo en una especie de ser valorativo, de ser con valores, ¿verdad? Y que sirviera de modelo, así como Capitán América, ¿verdad? Que también comenzó también de esa manera. Un ser tan leal a su patria, tan heroico, que es un ser patriótico, pero lo han convertido en una especie de hazme reír hoy en día, hasta medio tonto lo hicieron en las películas, que ya cambiaron completamente el paradigma de lo que era. O sea que, desgraciadamente, como saben que vende esas ideas, entonces te vienen transformando a veces estos personajes que podían ser mantenidos socialmente como un estandarte también, que genere estos valores en medio de la conciencia de los jóvenes, ¿verdad? Y se pierde por culpa del marketing, porque pretenden vender más. Entonces vende la idea de un Superman que viola las leyes, de un Batman que viola las leyes, de un hombre de Capitán América que viola las leyes. Entonces, que a veces hacen cosas indebidas.
eso vende. Por eso es que lo transforman. Pero originalmente, el principio, yo me quedo con el principio de los personajes, que era la forma idealista del personaje mismo, hacia lo que realmente pretendía, que ese era el objetivo que tenían anteriormente también estos mitos. En la obra de Vicente Domínguez, que se llama Los dioses de la ruta del incienso, del año 1994, él dice que hay un personaje llamado Evémero de Mesene, que opinaba que los dioses no eran más que la divinización de las virtudes heroicas del ser humano. De hecho, a eso le llamamos evemerismo, y esa es la visión como los filósofos de la Ilustración van a llegar a aceptar esta idea. Van a llegar a pensar, como Evemero, que vivió ahí por el año 330 a.C., que los dioses no son más que personajes históricos que han sido dignificados o magnificados por la tradición fantasiosa y legendaria. Es decir, personajes que pudieron haber existido, como Hércules, por ejemplo, como Perseo, como Teseo, que fueron, seguramente pudieron haber existido personajes como ellos, o ellos mismos, seguramente existieron, pero se llevó a tal nivel legendaria sus hazañas que terminaron siendo prácticamente divinizados, considerados semidioses. Lo mismo pasaría quizá con este personaje llamado Beowulf, tal vez, ¿verdad? Que tal vez existió un gran campeón ahí nórdico llamado Beowulf, pero lo convirtieron en una especie de un ser hasta metido con divinidades, o ahí con diosas o con demonias, ¿verdad? Que tuvo hasta hijos de demonios. Entonces, metido con un montón de historias aledañas a eso. Entonces, vemos cómo tiene cierto sentido y no parece tan impensable creer que Hércules sí existió, pero lo que quizá se dice acerca de él es lo exagerado. De hecho, quizá por eso en la última película de Hércules intentaron desmitificar a Hércules, presentándolo en la película de este actor Dwayne Johnson, La Roca, lo presentaron como un hombre ya más aterrizado, un hombre que incluso tenía temor de irse a la guerra, un hombre que incluso se valía de amigos para poder hacer muchas de sus grandes hazañas, y que tenía un séquito de amigos que juntos planificaban prácticamente como sicarios para atrapar monstruos y para ganar dinero y ganar mérito en medio de las comunidades y ganar quizá los privilegios de alguien que es un campeón. Y mandaban un heraldo al siguiente pueblo para que siguiera comunicando las leyendas de Hércules y la gente lo invitara a él, a su pueblo, para luchar quizá con algún mito que tenían en el pueblo. Entonces, quizás sí se fue generando la leyenda, quizás sí fue que apareció estos seres como Teseo, Perseo o incluso el mismo Aquiles, que sí es un personaje histórico, pero está bastante divinizado en cierta manera porque lo presentan como hijo de una diosa, ¿verdad? Pero obviamente existió como campeón de las fuerzas del rey Agamenón y Menelao. Entonces, a esto es a lo que se refiere Evémero de Mecena y es la opinión que han aceptado muchos de los filósofos de la época de la Ilustración también. En la comunidad griega, pues hay muchísimas divinidades. No me bastaría una clase para hablar de ellas y no tengo que hablar tampoco de ellas. Pero solamente para que vean aquí una pequeña genealogía, una pequeña, porque hay mucho más. Pero estos son algunos de los dioses más interesantes. Vean, por ejemplo, los primeros nombres que aparecen. Nix, dios de la noche. Erebo de la oscuridad. Gea de la tierra, ahí viene la palabra geometría. ¿Verdad? Urano del firmamento. Se cree que el cielo donde habitaban los dioses era el topus Uranus, la tierra más allá del Urano. El éter, ¿verdad? La diosa del aire superior. Vean cómo hablamos de cosas etéreas hoy en día. La palabra émera, ¿verdad? Hoy en día esa palabra, bueno, significaba la diosa del día y se quedó en el lenguaje griego para saludar, para decir buenos días o buenas noches. Para decir buenos días es calimera o cali émera, buenos días. Entonces se queda la palabra émera metida en el saludo cotidiano. Vean que ahí se quedó prácticamente como parte de la cultura. Aparece el dios Cronos, dios del tiempo, ¿verdad? Vean cómo la palabra cronología viene de ahí. Aparece también, y ahí están los dioses olímpicos en color como con rojizo, Hestia, Poseidón, Zeus, Demeter, el Hades, Hera, Hefesto, todos ellos son dioses olímpicos, Apolo, Dionisio, Asclepio, ¿verdad? Perséfone, Atenea, y otros dioses también secundarios, como dios Hermes, también dios olímpico Hermes, ¿verdad? Y otros dioses por ahí. Y se supone que de un hombre llamado Deucalión y de la diosa Pirra surgieron los seres humanos. O sea que según la mitología del mundo griego, los seres humanos somos descendencia de dioses. Somos hijos de divinidad. Eso es lo que Pablo utilizó cuando llegó al Ágora, cuando le dice a los griegos, ¿verdad? Que ustedes creen que somos hijos de dioses, ¿verdad? Pues realmente somos hijos de un dios. Y entonces viene a aclararles esa parte a los mismos griegos. Aquí hay otras palabras
son nombres de dioses que vean cómo se quedaron en el lenguaje cotidiano. Aura para la palabra aire, Vía, la diosa de la violencia, Caritas, la diosa de la gracia, de la caridad, Circe, la magia o el circo, Deimos, el dios del terror, que viene de la palabra demonio, Eolo dio origen a la palabra erólica, es el dios de los vientos, Eris, la diosa de la discordia, ¿verdad? Por eso la erística es el arte de discutir. Fobos, el dios del miedo, así que todo tipo de miedo o aversión se le llama fobia hoy en día. Armonía, la diosa de la armonía, de la concordia, y se ha quedado para hablar de la armonía musical. Hipnos, el dios del sueño, de la hipnosis, es el padre de Morfeo. Incluso la palabra morfina proviene de ahí, porque produce sueño, somnolencia. Iris, la diosa del mensajera, que le regalaría a Hermes el arco, ese arco de colores que vemos en el cielo, el arco de Iris, o arco iris, como le llamamos hoy en día. Habría que ver realmente cuál era el nombre que tenía en la Biblia. Dejo ahí la palabra Biblia porque habría que ver en la Biblia qué nombre tenía, qué nombre le dan los hebreos y dónde sale la palabra para ellos con el cual nombran obviamente al arco iris. Pero obviamente en el Antiguo Testamento no podría haber aparecido arco de iris. Tendría que ser una palabra hebrea, ¿verdad? Que nosotros traducimos como arco de iris, ya de manera un poco helenizada. Nike es la diosa de la victoria, es la diosa que aparece en la mano de Atenea, ¿verdad? De hecho, en el mismo cabello zodiaco, esa estatuita de la diosa Nike la toma Atenas y la convierte en el báculo que ella tiene, ¿verdad? Que es el símbolo de la victoria. Nix, diosa de la noche. Thanatos, dios de la muerte. Miren cómo ahí sale la palabra eutanasia o eutanasia. La eutanasia es querer morir feliz, ¿verdad? A través de mandar a un médico que te meta una inyección o algo para que te duerma y te logren matar. Creo que en algunos países están legalizando. Y la distanasia, que es lo contrario, es más bien alargar el tiempo de quizás de estado vegetativo de una persona para impedir que se muera, ¿verdad? La distanasia, que también que es alargar el tiempo de llegada de la muerte. Y vemos como en el lenguaje cotidiano los mitos no pudimos olvidarlos, se quedaron grabados en nuestro lenguaje, hablamos con ellos constantemente, ¿verdad? Y es parte de la vida cotidiana. Ahora bien, la magia. La magia, por otro lado, entendamos que la magia, hay que distinguir la magia de ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? La magia del ilusionismo. Es muy diferente la magia del ilusionismo. También hay que distinguir la magia antigua de la magia contemporánea, que son trucos, ¿verdad? Muy diferentes. ¿Qué significa magia? En este caso, la palabra magia viene de la palabra magi. Magi, que significa aquella casta de sacerdotes de la antigua Persia, que eran los grandes sabios, significa sabios. La palabra magi es el equivalente a la palabra sofos, ¿verdad? O Sofía. Por lo cual, los magos eran los grandes sabios, sacerdotes, que manejaban conocimiento astral, conocimiento astronómico, en este caso no astral, sino astronómico, y que también creían poder comunicarse incluso con los dioses. Ellos creían que podían influir en el curso de los acontecimientos por medios sobrenaturales, haciendo rituales, sacrificios, ¿verdad? De esa manera es como creían que podían hacer actos, obviamente, que podían incidir en el bienestar o incluso beneficio de las personas. Esto va a generar tardíamente la hechicería, va a generar otra serie de escuelas, mejor dicho, de ciencias ocultas o de ciencias esotéricas que surgen de esta idea, ¿verdad? De la idea de que haciendo ciertos rituales se consiguen ciertas cosas. Pero originalmente hay que decir que eran la casta del pueblo, ¿verdad? Que se dedicaba a este estudio. También los mayas tuvieron este tipo de casta, donde eran los sacerdotes los que hacían los cálculos de los tiempos, la calendarización, ¿verdad? Ellos eran los que calculaban los días tanto para la parte del ciclo lunar como para la parte del ciclo solar. Había un calendario para el ciclo solar que era el Haab y para el ciclo lunar que es el Solkin. Entonces se dedicaban a esto, ¿verdad? Era su forma de vida, ¿verdad? Que creían que con eso colaboraban con el pueblo y ayudaban al pueblo, también a los mandatarios como consejeros, ¿verdad? De ahí surge la magia. Entonces la magia se ha quedado también para poder, de alguna manera, servir como para dar explicación también a algunas cosas. Ya que ellos eran los consejeros, ellos explicaban por qué a veces ocurrían algunas de las cosas, por qué se venía la guerra, por qué había peste. Entonces ellos trataban de dar solución a este tipo de consultas, afirmando quizá la bondad o la falta de providencia de los dioses, ¿verdad? Que es lo que ellos lograban mantener como conocimiento elitista de alguna manera. Ahora bien, ligado a la magia, pues fueron apareciendo una serie de lo que llamamos ciencias ocultas, que también hay que enumerarlas.
Y hay que decir que desde la filosofía se tiene mucho respeto por la magia en cuanto al conocimiento astronómico que generó, porque gracias a ese conocimiento astronómico se lograron descubrir los primeros 5 planetas, se calculó el tiempo del año, los sumerios dividieron el año en, ¿cuántos meses eran? Creo que eran 18 meses de 20 días, si no me equivoco, ¿verdad? Los mayas lo dividieron en 13 meses de 20 días, con un Goyet de 5. Perdón, eran 12 meses de 30 días en el calendario de los sumerios, 12 meses de 30 días, ¿verdad? Y tenían algunos días ahí de sobra que lo celebraban como parte de Dios lunar, ¿verdad? Celebraciones nocturnas, ceremonias prácticamente de fiesta litúrgica, por así decirlo, que completaban prácticamente el año. Pero hicieron el cálculo del tiempo muy casi exacto, es decir, con una precisión tremenda, ¿verdad? 365.25 días, prácticamente cada año. Eh, y, y- ¿Cómo se llama? Decimales posteriores, con ese nivel de rigor. Y lo van a llegar a dividir en función de las creencias también culturales o ceremoniales que tenían o mitos que manejaban, de creer que habían 360 divinidades viviendo entre las diferentes casas zodiacales, por lo cual el año también van a dividirlo en 12 meses, ¿verdad? De 30 días, para que cada divinidad tenga su propio día, ¿verdad? Por cada una de las 12 casas. Eso va generando también el conocimiento del 360 casi como un número que simbolizaba la perfección. Por eso midieron también el círculo en 360 grados. Vean todo el conocimiento, incluso matemático, geométrico, que va a surgir de este conocimiento mágico. Por lo cual hay que entender que fue el principio de los pininos de la humanidad intentando entender la naturaleza también del cosmos y también que serviría incluso hasta para manejar la parte geométrica de la Tierra. eh, y la parte matemática también que ellos lograron llegar a conocer. ¿Cuáles son esas pseudociencias a las cuales hago referencia o digo que son posteriores, que van surgiendo? Por ejemplo, la alquimia, que es creer que haciendo compuestos químicos podemos llegar a descubrir elixires para sanar. Quizás sea el principio, bueno, prácticamente se convierte en el principio de la primera farmacéutica, de lo que después se convertirán las farmacéuticas con las drogas, ¿verdad? Que convertirán obviamente fármacos en medicamentos. Pero en principio comienza así, comienza con ese intento de encontrar que mezclar una cosa con otra, a ver qué produce, ¿verdad? La curiosidad del ser humano, buscando encontrar quizás hasta el elixir famoso de la vida. Llegaron hasta la Edad Media a creer que tomando derivados del oro, ¿verdad? Tomando derivados del oro podían llegar a adquirir la vida eterna, quizás porque relacionaban la idea del oro con la perfección. Vean cómo, por ejemplo, en las mismas, ¿cómo se puede decir? Películas de ciencia ficción, no de ciencias mitológicas, no, ni de ciencias, sino de mitologías, como esta película que se llama, ¿cómo se llama esa película? Se me escapa el nombre de la película. Pero es una película donde están los últimos dioses vivos, Zeus, Artemisa, y les toca que ir a pelear contra, yo creo que es la de Hércules. No, es la de Perseo que grabó este actor Henry Cavill, el Superman. Esa película que él hizo, ¿verdad? Ahí donde aparece esta escena donde los dioses cuando sangraban oro. Es decir, que de sus venas sangraba oro. También en la película esta de los dioses de Egipto también aparece la misma idea, de que cuando el dios sangraba, se echaba oro por sus venas. ¿Verdad? Entonces, esa idea alquímica ha quedado también como conocimiento en la cultura y ha llegado hasta nuestros días, pero en la alquimia se creía literalmente que al consumir oro podían llegar a tener vida eterna, porque creían que los dioses seguramente tenían sangre de oro. Entonces, vean cómo eso impactaba realmente en la cultura misma. Por otro lado está el ocultismo, que es creer que realmente se puede guardar conocimientos mediante grabados, como aparecen en este tipo de hojas, que solo una élite podía manejar, ¿verdad? Entonces solo la élite podía desencriptar este tipo de lenguajes o mensajes que dejaban guardados a través de dibujos o esquemas o incluso letras y números que colocaban ahí de forma pues organizada. También está la astrología, que cree que los astros tienen impacto en la vida del ser humano. Está también la adivinación, que es creer que podemos adivinar el futuro, ¿verdad? De una persona o el presente de una persona a través del uso de algunos implementos, como el tarot, que hacen algunos. Otros utilizan, digamos, el café, otros utilizan huesos de gallina, hay tantos métodos que se han inventado la gente para poder supuestamente adivinar el futuro.
La quiromancia, que es intentar adivinar, pero a través de la mano, ¿verdad? Existen manuales como estos, ¿verdad? Pequeños grimorios que explican cómo interpretar la línea de la mano. Hay gente que cree que pueden hacerlo, que tienen esa capacidad de lectura. Y yo conocí a una muchacha que dice tener esa capacidad. Bueno, hay quienes creen lo que realmente creen. Y se respeta lo que crean, pero filosóficamente hablando, la filosofía descarta todo este tipo de ciencias, de pseudociencias. Por eso le llamamos así. No le llamamos ciencias, sino pseudociencias. Porque descartamos que esto tenga realmente lógica. Además del espiritismo, que es el intento de poder invocar espíritus para poder obviamente obtener información. En este caso, solamente para ver si están presentes, para ver si existen o si están todavía, si hay forma de poder comunicarse con ellos, quizá con familiares. Se distingue mucho el espiritismo de la necromancia. La necromancia lo veremos en la siguiente diapositiva, ya lo voy a mostrar, que tiene mucha relación con esa parte del espiritismo. Pero hay una pequeña diferencia que ya voy a aludir. También está el mesmerismo. Mesmer creía tener la capacidad de influir sobre las personas con solo colocar las manos encima. Como cuando alguien cree que con solo imponer las manos sobre alguien realmente puede hacer un fenómeno de tipo espiritual. Hay que entender, distanciarlo un poco del lado cristiano. En este caso hablamos de una especie de fuerza energética, no hablamos de fe, lo que es que el hombre cree tener la energía para poder mandarle curación a una persona. Muy diferente a la fe, que la fe, cuando yo impongo las manos orando por alguien, no estoy creyendo que yo tengo el poder, sino que estoy pidiéndole al Señor que sobre esta persona Él mande el milagro. Entonces estoy pidiéndole a Dios que haga Él, que tiene el poder, sea Él quien le dé la sanación o le brinde el poder o le dé obviamente lo necesario para la vida espiritual. Es muy diferente el memerismo de la imposición de las manos desde el punto de vista cristiano. Porque en el memerismo creo que soy yo el que tengo el poder para darle a alguien la sanación solo a través de mi energía atómica, mi energía ahí corporal. En el caso de los grimorios, es el conjunto de aquellos conocimientos ocultistas, pero ya colocados como una especie de manual. Eran grandes libros que guardaban todo este tipo de conocimiento, incluso ya con la explicación, ¿verdad? Alrededor de los dibujos aparecía a qué se refería el hechizo, conjuro, ceremonia o ritual al cual alude la imagen, ¿verdad? La nigromancia o necromancia es creer que puedo preguntarle a los difuntos sobre el futuro por lo cual se le consulta mediante sesión espiritista, a través de la Ouija o una simple invocación, se le pregunta sobre el conocimiento futuro. Entonces se distingue en eso. Que en el conocimiento espiritista lo único que intentan es ver si está bien o está mal en otro lado. Mientras que con la necromancia intento sacar la información para mi beneficio, que es diferente. La superstición, que es utilizar objetos creyendo que van a influir sobre la vida, como usar, no sé, algún tipo de prenda, algún tipo de llavero, como los que usan ese llaverito de la pata de conejo, o andan los dados ahí en el carro, o las bolas de billar del número 8. La gente que cree que al utilizar todo esto le ayuda, o los atrapasueños, ¿verdad? Que capturan las pesadillas. Todo este tipo de superstición y obviamente no tiene lógica ninguna con respecto a la naturaleza humana. La Kabbalah, que es una exageración de aquello que habían hecho los judíos en la Biblia, lo exageraron, le generaron otro tipo de conocimientos ajenos ya a la Biblia, donde intentan también guardar casi como si fuera un nuevo tipo de grimorio, un nuevo tipo de manual, tratando de enseñar, por ejemplo, sobre la naturaleza del hombre, incluso de los mundos espirituales. Entonces intentan explicarlo así ya con un lenguaje más, ¿qué puede decir? Una especie de supuesta interpretación espiritual de lo que realmente pasa con la vida. Entonces hablan de los arcángeles, hablan de los ángeles, todo lo que es actualmente demonología y angelología fuera del cristianismo es lo que prácticamente entra dentro del mundo de la Kabbalah también. En la brujería, pues es creer que tengo el poder de dominar mediante rituales las cosas de tal manera que yo puedo hacer un ritual y afectar o beneficiar a alguien de manera, pues se puede decir, indirecta, ¿verdad? Yo puedo pedir porque alguien sea lastimado o porque alguien reciba beneficio en el amor o en la parte del dinero o lo que sea, ¿verdad? La gente que cree en esto, según la filosofía, pues tiene grandes problemas a nivel del conocimiento porque realmente le da fuerza a algo que no tiene sentido. No hay conexión alguna entre una cosa y la otra. Quizás lo único de lo que he enumerado, que desde el punto de vista cristiano se puede decir, bueno, todo esto está condenado por el mundo cristiano. Hacer todo esto está condenado en el sentido de
de que no se acepta para nada que esto se haga. Desde el Antiguo Testamento los judíos también condenaban la necromancia, el hecho de preguntar a los difuntos. Está constatado en textos, por ejemplo, de Samuel, cuando el rey Saúl intentó colocar estas leyes y después la va a terminar él violando la ley, preguntándole a una nigromante de Endor para pedirle que le trajera el espíritu de Samuel, del profeta Samuel. Y el espíritu de Samuel aparece frente a la mujer y frente a Saúl y se pone a platicar con Saúl. Pero hay que entender que eso ocurrió no por el poder de la nigromante, porque el texto mismo afirma, dice el mismo texto, que la nigromante cuando se vio el espectro salir de abajo de la tierra, y como que el espectro saliera de la tierra, así, saliera, y la mujer apenas lo vio, dice el texto que ella gritó, se puso como loca, o sea, se puso a gritar al ver el espectro, porque seguramente no se imaginaba que realmente iba a poder aparecer algo así. Entonces, no fue por el poder de ella, fue porque Dios permitió que este espíritu de Samuel apareciera donde Saúl para darle un comunicado. Primero para preguntarle por qué me has despertado. Y Saúl le dice que el Señor me ha abandonado. Y dice, es que por esto que tú haces, ¿verdad? Que rompe las leyes, que no es agradable a los ojos de Dios, por esto mismo es que Dios ya no está contigo. Por eso, por esta misma necesidad tuya, mañana estarás conmigo. Entonces le avisó a Saúl que al día siguiente iba a morir. Y tal cual, así dice la historia, que después de que Saúl hizo esto de visitar al nigromante de Endor, al día siguiente él murió. Cayó enfermo de muerte, prácticamente con una tremenda depresión y murió al final del día, al final del siguiente día. Entonces, según la Biblia, esto de consultar a los difuntos está prohibido, ¿verdad? Todo tipo de hechicería, adivinación, todo eso está prohibido a la luz de la religión cristiana. Hablemos de religión. Ya hablamos un poquito de magia, de mito. Hablemos del otro conocimiento llamado religión. Hay que distinguir lo que es la religión contemporánea de las religiones antiguas. De hecho, vamos a hablar de varios tipos de religiones para que podamos entenderlo. Pero primero, el concepto. Cuando yo quiero aludir a algo que he visto a veces en las redes sociales. Hay gente, y últimamente lo he visto muy a menudo, que hay gente que dice, yo creo que el tiempo no me va a alcanzar. De hecho, permítame cómo somos de tiempo. Faltan 2 minutos todavía. No me va a alcanzar, pero voy a por lo menos a dejar la frase para mañana explicar un poquito qué opino acerca de ello. Hay gente que dice, o de repente empiezo a opinar desde hoy, hay gente que dice, yo creo en... No, no, dice, Dios no es religión, sino relación. ¿Ok? Cuando leo eso, a mí la primera vez que lo leí, se lo digo de corazón, la primera vez que lo leí, me reí. Me reí muchísimo de esa frase, de que alguien subiera un meme diciendo Dios no es religión, sino relación. ¿Por qué me reí? Porque es un tremendo error y es evidencia que no entienden qué es la religión. No se comprende el concepto mismo. Eh, Cuando yo digo que la religión es distinta de la relación, es no entender que relación está dentro del concepto religión. De hecho, la palabra religión tiene mucho que ver con relación. Tiene mucho que ver. Tiene la misma raíz etimológica, la misma raíz de religar, relacionar, ¿verdad? Reunir. Entonces hay que entender bien el concepto de religión para evitar salir con este tipo de argumentos que lo único que realmente yo leí y lo único que realmente entiendo cuando alguien publica ese tipo de comentarios es que para ellos Dios es una relación íntima y no necesitan de ninguna religión para poder estar viviendo con fe con Dios. Sin embargo, eso desde el punto de vista cristiano también es equivocado, porque el verdadero cristiano se congrega, el verdadero cristiano vive en comunidad. Así que esa idea de creer que yo creo en Dios y soy cristiano por creer solamente en Dios, pero no me reúno en la iglesia, es falso también. Entonces, hay un error tremendo en la comprensión de la religión cristiana y la comprensión del concepto también de religión. El día de mañana les voy a explicar este concepto con su etimología y toda esa situación. Ahí nos quedamos, jóvenes. No se olviden de colocar su asistencia al final del aula virtual. Pasen un excelente día. Gracias, licenciado. Feliz día. Feliz día. Gracias, Lick. Vemos. Tenía una pregunta. ¿El tema que se va a llevar a cabo con respecto a las publicaciones es el mismo del valor de la verdad o Siempre el valor cambia? de la verdad. Sí. Ok, Puede gracias. ser una cita bíblica o puede ser una frase de un filósofo. Pero solo copiamos la imagen o la transcribimos y la editamos. Tienen que editar ustedes. Ok, Se supone que ustedes van a generar esas imágenes.
Sería una diferente para cada día, ¿verdad? Una diferente para cada día. Ok. ¿Ok?